bienvenidas y bienvenidos a este sexto programa y último de nuestra serie sobre teoría de género, en la que nos ha acompañado y nuevamente está aquí el doctor Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en Derechos Humanos y Género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nuevamente por aquí. Buen día, Paloma. Pues vamos a empezar en esta ocasión con un tema también de interés, que son las políticas públicas en materia de género. ¿Consideras que a la fecha las que existen, de las que tú tienes conocimiento y nos puedas compartir, sobre todo en México, son idóneas y suficientes? Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento, sobre todo un poco al evolucionar en México. Yo considero que México, prácticamente me atrevería a decir, desde los últimos años del pasado siglo, los últimos años, ni tan siquiera la última década, y sobre todo estos que llevamos del presente siglo, ha sido una motorización muy buena en cuanto a políticas, en cuanto a leyes. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Por supuesto, si son idóneas, pues unas sí, otras no. Eso también es, digamos, de alguna forma, es una cuestión lógica en cuanto se pone en funcionamiento cualquier tipo de políticas. Si son suficientes, no, por supuesto, pero esa pregunta me atrevería a decir que no es suficiente en ningún país del mundo. Por supuesto, en México tampoco lo es. ¿Qué hemos evolucionado? Pues hemos evolucionado muy bien, pero fijémonos cómo ha ocurrido también una cuestión que ha sido paralela y progresiva al mismo tiempo. En ese sentido tendríamos que hacer como un análisis de tres aspectos, que sería violencias, cuando hablamos de géneros, de la teoría de género, igualdad, desigualdad en su caso, y discriminaciones. Si te das cuenta, Paloma, efectivamente los recursos, tanto desde la atención como de la prevención como de la sanción en su caso también, ha sido un tema muy novedoso y todo ello siempre ha venido permeando por un marco normativo. Efectivamente, eso ha sido también una cuestión muy importante aquí en México. Si hablamos, por ejemplo, del término o de lo que implica la discriminación, por la discriminación tenemos ya varias cuestiones muy importantes. Hay que reconocer también que la discriminación es relativamente reciente en el panorama mundial, a través de políticas, a través de instrumentos, a través de compromisos. Fijémonos que es por los años 50 cuando, mediante convenios de la Organización Internacional del Trabajo, se empieza a hablar un poco de lo que es la discriminación. México tiene desde junio del año 2003 una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Una ley que ha supuesto una serie muy importante de aportes, de avances en este sentido. El primero de ellos, visibilizar, señalar, enunciar cuáles son los grupos que por unas u otras condiciones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, México lo tiene al mismo hilo que en su propia Constitución, pero ¿qué surgió de ello? Pues surgió, por supuesto, mucho más compromiso. Surgió el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo que se conoce como CONAPRED, que de alguna otra forma permite el que la ciudadanía pueda acudir, en este caso, a esta instancia para denunciar sus situaciones. Por otra parte, tenemos el concepto de igualdad. Igualdad, como ya vimos en sesiones anteriores, es un término relativamente reciente en cuanto a lo que se habla de igualdad entre mujeres o entre hombres en su caso. ¿Qué ocurre? México, de la misma forma, contempla desde el 2 de agosto del año 2006 ya una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Una ley que de la misma forma ha posibilitado, ha dado mucho campo de acción y sobre todo, en este caso, desde el inicio de la ley, desde que la misma empieza a funcionar, se le atribuyen a dos instituciones de carácter nacional, en este caso, las competencias mayoritariamente. El Instituto Nacional de las Mujeres, todo lo que implica lo que es los programas, las políticas, el sistema, como se le denomina también, y por otro lado la parte relacionada con la observancia, es decir, con el seguimiento, evaluación y monitoreo de esas políticas públicas, se le adjudica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De la misma forma, y aterrizándolo un poco a las entidades federativas, todas aquellas que tienen una ley de igualdad, todas también otorgan la observancia a una institución. En algunos casos, en algunos estados, es igualmente a el organismo protector de derechos humanos de dicha entidad, en otros casos es a la entidad federativa en materia de derechos humanos de las mujeres, es decir, al Instituto de las Mujeres, y hay el caso de algunos estados en los cuales de manera conjunta se atribuye esa observancia. Pero si tenemos que
hablar sobre todo de políticas públicas y señalar de una forma mucho más avanzada. Yo me atrevería a decir que en este caso ha sido mediante el tema de la violencia. El tema de la violencia, México ha avanzado, como te digo, de una forma muy reciente en este sentido, y ya son muchas las políticas que se tienen. Ello no quiere decir que disminuyan mayoritariamente o significativamente el número de mujeres que son objeto de cualquier tipo de violencia. Lo que sí que es cierto, y eso hay que reconocerlo, es que los avances son buenos, no son los idóneos, no son óptimos, no son los suficientes, como tú me planteabas, pero sí que hay un tema muy importante, es luchar contra 20 siglos de violencia masculina en contra de las mujeres, pues efectivamente amerita, requiere de un proceso más largo. Y bueno, ya nos has comentado que sobre estos avances que existen en México en el tema de la atención de violencia contra las mujeres. ¿Nos puedes platicar sobre algún recurso específico o recursos de esta naturaleza que haya en nuestro país? Bueno, son muchos ya los que hay, efectivamente, como te digo, pero hay uno que también empieza, aquí hay un tema muy importante, es cuándo surgen y cuándo la ley lo contempla como tal. En este caso me estoy refiriendo a los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. ¿Qué ocurre en este sentido? Fíjate bien, en México no existía ningún refugio para mujeres víctimas hasta el año 1996, cuando ya prácticamente concluyendo el mismo, se ponen en funcionamiento dos refugios, ambos provenientes y dirigidos y coordinados por organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos en Aguascalientes y el otro en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué ocurre? Si tú te das cuenta, en ese sentido hay que reconocerlo, sería una cuestión muy lógica no hacerlo, la labor, el ímpetu y los esfuerzos y los logros obtenidos por parte de la sociedad civil organizada. ¿Qué ocurre? Tras estos dos refugios que te comento, ya enseguida se promulga, o se abre, mejor dicho, el primer refugio, en este caso ya, que fue aquí en el Distrito Federal, dependiente del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Los refugios es un tema importantísimo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, Paloma, muchas mujeres se les dificulta aún mucho más el poder desligarse de su agresor, el poder de alguna otra forma llevar a cabo alguna acción para encontrar una nueva vida, precisamente por la dificultad que tienen de encontrar un espacio donde puedan ser atendidas con calidad, con calidez, etcétera, etcétera. En este caso, los refugios para mujeres víctimas de violencia tienen una cuestión muy importante, y es que las mujeres, así como sus hijas e hijos, van a encontrar en un periodo determinado, la temporalidad, eso sí es cierto, es una de las premisas que se da para el tema de los refugios, pero van a encontrar, como te digo, alojamiento, alimentación, cuidados básicos, cuidados para sus hijas, para sus hijos, el apoyo desde distintas disciplinas, como puede ser el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, el apoyo educativo o el apoyo social. Para mí los refugios es un tema importantísimo. Como te digo, México, fíjate si hemos avanzado un poco en cuanto a políticas, insisto, no es que podamos decir que ya estamos vastos de políticas ni que sean las mejores, pero fíjate tú que desde el año 96, como te comento, en el cual surgen esas dos primeras recursos de refugios a través de la sociedad civil organizada, al día de hoy todas las entidades federativas cuanto menos cuentan con un dispositivo de estas características. Okay, entonces son un buen recurso para las mujeres víctimas de violencia, y por lo que entiendo no nada más para ellas, sino para su familia en el caso de que la tengan. Es un buen recurso, y me atrevería a decirte que más que un buen recurso es un recurso necesario. Un recurso necesario porque si hacemos un análisis así a voz de pronto, fijémonos, las mujeres tienen que pasar una serie de dificultades, de obstáculos cada vez más gravosos. ¿Por qué? Porque las mujeres que ingresan en un refugio de estas características, todas provienen de relaciones destructivas, todas han venido de alguna otra forma siendo su pareja, su compañero de vida, su esposo, quien ha ocasionado esa situación de violencia. Y por el contrario, son ellas las que tienen que abandonar el hogar familiar, por lo menos de manera momentánea, acudir a estos refugios y, como te digo, cambiar todo. Muchas mujeres tienen dificultad porque se les obstaculiza el poder ir a trabajar,
sus hijas, sus hijos, en lo general suelen ser desescolarizados de donde acuden y de la misma forma escolarizarse en un centro que esté más cercano a lo mejor al refugio, etcétera, etcétera. Estas mujeres tienen que desligarse momentáneamente de manera provisional de prácticamente sus familiares. ¿Por qué? Pues porque uno de los requisitos básicos y previos es precisamente el resguardar el anonimato. Cuestión totalmente lógica. ¿Por qué? Pues porque las condiciones en las cuales estas mujeres están ubicadas en este sentido, pues no permiten que ningún familiar, ninguna amiga, ningún amigo lo puedan saber, porque habrían probabilidades que en este caso el agresor conociese dónde se encuentra su compañera o su esposa y efectivamente las consecuencias podrían ser mucho más drásticas. Y otro tema relacionado con la violencia es el de la trata de personas. Nos gustaría que nos comentaras acerca de ella y el impacto que tiene en las mujeres. Bueno, pues la trata es un tema que podríamos hablar horas y horas y horas. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que partir de una cuestión y sería la variable género. Efectivamente, la trata de seres humanos se retransmite, se realimenta contra niñas, niños, mujeres, hombres, pero si nos damos cuenta en este sentido, la trata relacionada con mujeres, ya sean mayores o jóvenes, es mucho mayor cuando hablamos de la trata de carácter sexual. La trata, fíjate tú bien, Paloma, no deja de ser más que una forma de violencia, en este caso una forma de violencia álgida, extrema, pero efectivamente la trata ha existido prácticamente desde la creación del mundo, es decir, el dominio, la situación de privar de la libertad a un ser humano, lo que ha sido de alguna otra forma ejercer cualquier situación de autoritarismo, se ha venido dando desde siempre. El mercantilizar, en este caso con el cuerpo humano de estas mujeres, ha venido dándose desde siempre. ¿Qué ocurre? Al día de hoy ya contamos también con leyes, contamos con políticas, pero nos siguen faltando algunos aspectos. Para empezar, los avances en cuanto a la cronología. Si tú, por ejemplo, como comentábamos el otro día, cuando empiezan los primeros movimientos de denuncia ya, cuando empieza en esa convención internacional, la Convención de CEDAW, cuando empieza en algunos países como fueron en un primer momento Canadá y los Estados Unidos, más tarde Europa, más tarde el Cono Sur, etcétera, etcétera, a tener leyes de violencia, cuando se empieza a focalizar un poco la necesidad de que la denuncia sea una constante para el tema de la violencia, etcétera, etcétera, tenemos que ubicarnos a prácticamente los últimos años de la década de los 70 y los primeros de los 80. ¿Qué ocurre con el tema de la trata? El tema de la trata ha sido en todos los aspectos mucho más lento para poder hacerse una cuestión de agenda nacional, visible, en el cual efectivamente hubiera un compromiso mayor. Ejemplo de ello lo podemos encontrar, por una parte, en el marco normativo. A nivel internacional fue en el año 2000, en diciembre del 2000, y entró en vigor en el 2003, cuando en la ciudad italiana de Palermo se lleva a cabo una convención y del cual se derivan dos protocolos, uno relacionado con personas migrantes y el otro específicamente relacionados con la trata de seres humanos, y como el mismo protocolo acentúa y puntualiza, pone especialmente para mujeres, niñas y niños. ¿Qué ocurre? Ello nos da un claro ejemplo que efectivamente si ya en el 2000 se hacía un señalamiento explícito a través del único instrumento que existía a nivel internacional en vigor para el tema de la trata, ya se veía la necesidad que las niñas, los niños y las mujeres se encontraban dentro del contexto de la trata en una situación de doble, triple o más vulnerabilidades. ¿Qué ocurre? Los datos al día de hoy son escalofriantes. Prácticamente si hablamos de la trata de carácter laboral, es decir, la que se genera a través de explotación laboral, de mendicidad forzada, de trabajos que de alguna otra forma van contra las condiciones de ser un trabajo digno, decente, pues los porcentajes siguen siendo mayoritariamente para mujeres, pero la escala es tal vez no muy notoria. Por el contrario, cuando hablamos de la trata de carácter sexual, ahí sí que hay un abanico que de alguna otra forma se retransmite siempre para el lado de las mujeres. Datos nos aportan en algunos casos que el 92% de las víctimas de trata de carácter sexual son mujeres y tan solo el 8% son hombres, en los cuales hay que también
puntualizar otra cuestión muy importante, y es precisamente qué tipo de hombres son los que son explotados mayoritariamente dentro de la trata de carácter sexual. En muchos de ellos son personas, hombres en estos casos, que tienen unas condiciones, unas situaciones muy vulnerables, que les han hecho muy vulnerables, como pueden ser las personas que son transexuales, transgéneros, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el tema de la trata? Yo te comentaba hace un momento la cuestión de cómo está el marco normativo. Marco normativo, efectivamente, esa convención que surgió en la ciudad de Palermo, en Italia, pues supuso un antes y un después para analizar bien el tema y sobre todo para poner todo tipo de recursos y de dispositivos en la materia. México, de alguna otra forma, es cierto, en el año 2007, en noviembre del 2007, promulgó una ley que actualmente ya está abrogada, que era la Ley General para prevenir y sancionar la trata de personas. Pero efectivamente esa ley hay que ser cauto y reconocer que efectivamente, si bien supuso en un primer momento pues las posibilidades que México contase con un instrumento a nivel nacional, en muchos estados se llevó también a cabo la armonización y una ley de carácter estatal, pero efectivamente tenía muchísimas lagunas, tenía muchísimas anomalías, muchas carencias, y eso hizo que en el año 2012, en junio en concreto, pues se pusiese en funcionamiento una nueva ley, que es la que actualmente rige en nuestro país, si bien es cierto que ha sido objeto de un sinfín ya de modificaciones y muchas más que vienen en camino. Y bueno, ¿nos podrías platicar sobre algunas de las vías que se deben implementar pues para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, relacionado un poco con todos los temas que hemos venido abordando, me voy a atrever a decir desde el primer programa? Bueno, pues si tú te das cuenta un poco, cuando hablábamos de la teoría de género, cómo de alguna otra forma afectan los géneros en las sociedades, pues yo pienso que son tres temas que durante muchos de los programas, de una u otra forma, los hemos venido abordando, que son precisamente el marco normativo, la implementación de políticas públicas y la que para mí sigue siendo la más dificultosa, el cambio de mentalidad, el cambio de creencia, de conciencia social. En el primer caso, fíjate tú, hablemos de un marco normativo. México podemos decir que vamos por muy buen camino. De hecho, el propio comité de la CEDAW ha reconocido que México dispone el día de hoy de un sinfín de instrumentos de carácter legal que son de suma importancia. Otra cuestión es que la aplicación de las mismas se haga en rigor, se haga con una serie de fundamentos, se incorpore la perspectiva de género, que como hablamos en la primera sesión es sumamente necesario. Es decir, el lograr que jueces y juezas incorporen la perspectiva de género en el devenir constante de su actuación judicial va a ser un logro. México, ¿qué tenemos al día de hoy? Pues tenemos convenciones en las cuales México ha firmado, ha ratificado y son al día de hoy, y sobre todo de acuerdo con la última reforma del artículo primero de nuestra Constitución en materia de derechos humanos, de obligado cumplimiento. Es decir, esa convención CEDAW que sobre todo remarca lo que son las distintas discriminaciones que se generan contra las mujeres, esa convención del sistema interamericano de Belén do Pará que nos habla de las obligaciones y los compromisos que en este caso México tiene en materia de violencia. Y al día de hoy, como te comentáis, tenemos leyes que crean institutos de las mujeres. Ya hay en toda la República, cada día es mayor el número de municipios que también tienen una instancia de este calibre. Tenemos leyes de discriminación, de violencia, de igualdad, de desarrollo social, de derechos humanos, por supuesto de trata. Tenemos también muchas normas mexicanas que de alguna otra forma han propiciado en este sentido. La norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Tenemos la norma 046 que habla de los criterios en materia de violencia familiar y de violencia sexual para, en especial, el personal sanitario, el personal de la salud. Tenemos nuestro plan de desarrollo, tenemos nuestro programa de igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, tenemos un marco muy amplio. ¿Qué ocurre con el segundo de los aspectos para mí de suma importancia, las políticas públicas? Tenemos que enfocarlo a todos los sectores. A mí me gustaría también incidir en una cuestión y es el principio que se conoce como el principio de descentralización. Es decir,
es cierto que ya hay, pero hay que reforzarlo, hay que potenciarlo en una escala mucho más álgida que la que tenemos ahora. ¿A qué me refiero en este sentido? En muchos casos, y sobre todo México, un país en los cuales contamos con tantos municipios aislados de los grandes núcleos urbanos, de las zonas mucho más prósperas, etcétera, etcétera, municipios indígenas que están sumamente distantes de donde los servicios de alguna otra forma pueden estar presentes. Es necesario que efectivamente, en este caso, las políticas, los mecanismos vayan también a estos grupos. Efectivamente, la violencia, y eso es un tema que está totalmente ya demostrado, y triste y lamentablemente no respeta condiciones, pero tampoco respeta horarios. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que efectivamente las mujeres tienen que estar de alguna otra forma atendidas, contar con una serie de recursos los 365 días del año, las 24 horas del día. No se puede tampoco, y eso es una gran asignatura pendiente, no se puede única y exclusivamente el que a lo mejor una trabajadora social o un profesionista del derecho o una profesionista de la psicología acuda a lo mejor un día o unas horas a un municipio que está, como te digo, muy apartado. Los refugios es otro tema que para mí es muy importante, pero ¿qué ocurre? Tenemos también que concientizar otra cuestión y ser de alguna otra forma creyentes en que los refugios es un recurso, como yo te decía hace un rato, necesario, pero no nos engañemos, muchas mujeres preferirían vivir en su domicilio sin la presencia de su agresor, efectivamente, y no tener que cambiar y dar un giro copérnico a su vida. Es decir, mujeres que tienen una vida normalizada, exceptuando efectivamente los brotes violentos de que son objeto, pero de repente, para liberarse, en este caso de su agresor, deben, como te comento, pues ir a este tipo de recursos que son idóneos, pero de alguna otra forma habrá que ver también otras alternativas. Seguir trabajando aspectos básicos como eran las masculinidades. Para mí es importantísimo el lograr un cambio en la creencia y en la conciencia de los hombres. A partir de ahí hablaremos de una cuestión que para mí es la base de la teoría de género, es la base de cualquiera de estos aspectos que en estas 6 sesiones hemos estado conversando. Es precisamente la dignidad, el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Dentro de ellos se engloban, por supuesto, los derechos a la no discriminación, a la igualdad, a la no violencia, etcétera, etcétera. Como te digo, políticas tenemos muchas, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que enfocarlas ante las necesidades, ante las situaciones. México, no nos engañemos, somos muchos millones de habitantes y efectivamente el mosaico cultural es amplísimo. Por lo tanto, hay que aplicar este tipo de políticas de una forma muy específica para cada grupo, para cada colectividad. Y por último, como yo te comento, la gran ausente es cambiar la mentalidad de hombres y de mujeres. Efectivamente, tenemos de forma prioritaria, por supuesto, cambiar la cultura masculina, cambiar la cultura de los hombres, crear una conciencia del respeto, una cultura libre de cualquier tipo de violencia, pero también en muchos casos tenemos que lograr que muchas mujeres, precisamente por los siglos y siglos en los cuales su única cuestión que la sociedad les permitía era precisamente, pues bueno, el mundo doméstico, el mundo privado, empoderarlas. Es decir, las mujeres deben de ser conscientes de que tienen derechos, que tienen instancias al día de hoy donde las tienen que ejercer y efectivamente es un compromiso de parte de todos, de todas, efectivamente lograr el que no haya ninguna mujer que se encuentre en situación de desigualdad, no haya ninguna mujer que en este caso se encuentre en una situación de pobreza, en una situación de desempleo, en una situación de falta de acceso a cualquier sistema educativo, etcétera, etcétera. Esa es la gran asignatura pendiente, lograr que efectivamente construyamos un México en el cual hombres y mujeres, sin diferencia de condición cultural, de condición social o de edad, podamos ejercer nuestros derechos tal y como deben de ser para cualquier ser humano. Y pues por último, para cerrar este ciclo de 6 programas que hemos tenido la fortuna de contar contigo, algunas conclusiones que nos puedas brindar en general igualmente de todos los temas que hemos tratado. Pues entender que efectivamente es necesario un cambio radical en cuanto a la sociedad en su conjunto,
que tenemos que educar en la igualdad, para la igualdad y por la igualdad. Y cuando me refiero a este tipo de educación, tiene que ser en los contextos sociales, en los contextos familiares, en los contextos educativos, etcétera, etcétera. Que seamos conscientes que efectivamente no podemos tampoco pretender cuestiones que puedan ser utópicas, no podemos pretender que dentro de 4, de 6 o de 8 años vamos a encontrar un mundo, tal y como yo te comentaba hace un momento, en el cual no hayan esas diferenciaciones, y que seamos conscientes que, como todo en la vida, es acostumbrarnos. Es decir, los juzgadores, quienes tienen competencia en esta materia, incorporar la perspectiva de género es una cuestión que pueden cambiar el chip perfectamente y, con base a todos los fundamentos y argumentos que existen, llevarlo a cabo. El tema del lenguaje, como platicábamos en la sesión anterior, ¿qué ocurre? Efectivamente es una cuestión que, en vez de que sea objeto o fruto de chascarrillo, de risa o de burla, que sea una cuestión seria y que, sobre todo, pensemos que efectivamente la inclusión va a generar beneficios para todas y para todos. Y, sobre todo, otra cuestión muy importante para mí es que la discriminación en cualquiera de sus formas, llámese homofobia, llámese misoginia, llámese clasismo, llámese racismo, no traen más que efectos contraproducentes para quienes lo padecen y, por supuesto, para la sociedad en su conjunto. Lograr un mundo sin violencias, lograr un mundo con un clima de igualdad entre unas y entre otros, y, por supuesto, en los cuales los límites, los bloqueos, las discriminaciones estén ausentes, nos va a generar mucha más paz, mucha más satisfacción personal y, por supuesto, vivir en un clima en el cual no hayan unas diferencias tan sumamente remarcadas, en los cuales muchos millones de habitantes en este planeta, en México, en cualquier parte del mundo, pues se sientan en una situación de fragilidad o de debilidad en cuanto a sus propios derechos. Pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en estos 6 programas. Han sido muy enriquecedores, sin duda, para todo el público. Muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta serie sobre teoría de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma, y también, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a toda la Coordinación de Género. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.